Por aquí, si no mal recuerdo, les encargué que que investigaran el concepto de resonancia. ¿Quién sí lo investigó? ¿Quién nos platica qué es la resonancia? ¿Qué nos puede decir, señorita María José Monroy? ¿Qué es la resonancia? Se me olvidó investigarlo, Miss. Diego Pérez Aspeitia, ¿qué nos dice qué es la resonancia? ¿Creen que tenga algo que ver con el tema que estamos viendo? Esto de la resonancia. ¿Me Sí, pueden Miss. decir sí? ¿En qué tiene que ver? ¿Me pueden decir qué ven en la pantalla, por favor? ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? La presentación del Jamboard. Bueno, Sí, con el fundamento teórico del análisis de los circuitos de segundo orden. Entonces, aquí tenemos el modelo básico del circuito de segundo orden, que está conformado de resistencia, inductancia y capacitancia. ¿Sí lo notan bien? ¿Sí lo aprecian bien? más o menos. Yo lo veo un poco borroso, Miss. Ahí ya lo aprecian mejor. Ya se ve un poco mejor, Miss. Ok, entonces decimos, tenemos el circuito de segundo orden, se llama segundo orden porque el modelo matemático que tenemos es el de una ecuación diferencial de segundo orden, proveniente de la ecuación diferencial, donde tengo resistencia, inductancia y capacitancia. Con la presencia de dos elementos almacenadores de energía, entonces digo que se trata de un circuito de segundo orden. Aquí entonces veíamos que para resolverla, sin aplicar lo que es la teoría de las ecuaciones diferenciales, trabajamos con la ecuación característica, proponiendo una respuesta de acuerdo a lo que ya conocíamos de los circuitos de primer orden. Entonces aquí ya tengo la forma de calcular las dos raíces, frecuencias naturales, raíces de la ecuación característica a través de estos términos, que es menos la resistencia sobre 2 veces la inductancia, más menos la raíz cuadrada de la resistencia sobre 2 veces la inductancia al cuadrado, menos 1 sobre la inductancia por la capacitancia. Entonces, dependiendo del tipo de raíces que tenemos para esta ecuación, va a ser el tipo de respuesta que tenemos. Y aquí se definen varios conceptos importantes sobre el funcionamiento del circuito. El primero es alfa. Alfa es conocido como la frecuencia neperiana o factor de amortiguamiento. Alfa está determinada por el valor de resistencia y dos veces la inductancia. Y omega 0 es la frecuencia resonante o frecuencia natural. Aquí aparece por primera vez la palabra resonante, algo relacionado con resonancia, ¿sí? Entonces es omega 0, frecuencia resonante, frecuencia natural no amortiguada. Entonces aquí vemos que la frecuencia resonante está determinada por 1 sobre la raíz cuadrada de inductancia por capacitancia. Aquí vemos que este parámetro no tiene lo que se llama el amortiguamiento. Decíamos en la vez pasada que el amortiguamiento en el circuito RLC se refiere a el hecho de
que existe alguien que consume la energía que tenemos entre capacitor e inductancia. Y ese alguien, ¿quién viene siendo? De los tres elementos que tengo en el circuito, ¿quién es el que consume la energía? Señor Luis Fernando Pérez, ¿perdón? La resistencia. La resistencia, la resistencia. Entonces, ven ustedes que es en este término donde está la frecuencia resonante, no aparece la resistencia, no hay un factor de amortiguamiento. Entonces, esta es una observación importante que no hay que perder de vista. Entonces, aquí, aparte de estos dos elementos, también mencionamos la razón de amortiguamiento, Z, que es alfa sobre omega 0, es decir, la frecuencia newtoniana o factor de amortiguamiento alfa sobre omega 0. Entonces aquí vamos a ver que dependiendo de los valores que tienen alfa y omega 0, van a ser las soluciones que tenemos en el circuito y el tipo de respuesta. Entonces cuando alfa es mayor a 0, omega 0, perdón, se tienen raíces reales diferentes y la respuesta es sobreamortiguada. Aquí tenemos la gráfica, entonces tengo una respuesta del tipo donde tengo corriente instantánea igual a una constante A1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 de T. Este es el tipo de solución y es una respuesta sobreamortiguada. Entonces quiere decir que aquí que la resistencia es lo suficientemente alta para poder disipar de manera lenta la energía que tienen los elementos y por lo tanto la respuesta en el circuito también es lenta. Tengo el otro caso en donde el factor de amortiguamiento es igual a la frecuencia resonante. Aquí tengo raíces reales iguales y la respuesta es críticamente amortiguada. Entonces aquí tengo que alfa y omega 0 van a ser iguales, entonces aquí aparece esta solución que es A2 más A1, aquí me falta un término, vamos a agregarlo, es un término que va acompañando a la segunda constante, que es tiempo. Aquí va, de hecho la respuesta es A2 más A1 por el tiempo. Esto es entonces la corriente instantánea multiplicada por el exponencial decreciente de menos alfa menos alfa por t. Bueno, aquí tengo el otro parámetro importante que siempre nos interesa para la hora de saber cuánto tiempo tarda el circuito en responder y cuál es el tiempo que debemos utilizar para la simulación. Entonces aquí la constante de tiempo para un circuito de segundo orden es igual a 1 sobre el factor de amortiguamiento. K es igual a 1 sobre el factor de amortiguamiento. Entonces, aquí tengo el caso 2. Y después tengo acá el caso 3. El caso 3, entonces, está relacionado con el valor del factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia. En este caso, alfa es menor que omega 0. No, déjenme corregir. Aquí debe de ser alfa es mayor. No, está bien. Es alfa menor a omega 0. Entonces aquí el factor de amortiguamiento es reducido. Tengo una respuesta sobreamortiguada. Y las raíces S1 y S2. S1 y S2 son raíces complejas conjugadas. Con términos menos alfa más J omega D y menos alfa menos J omega D. Raíces complejas conjugadas, donde omega D es la frecuencia de amortiguamiento y se calcula como la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. J, de acuerdo a lo que aprendieron por ahí en álgebra lineal, es un operador imaginario. Cuando tengo una raíz imaginaria, el resultado va a ser un número imaginario. Entonces, para indicar esto, pues agrego aquí el operador J. Y aquí la respuesta es de tipo senoidal. Aquí ya tengo al final la respuesta, que es corriente instantánea igual a E a la menos alfa t por una constante de 1, coseno de omega d por t, más otra constante de 2, seno de omega d por t. Y esta es la respuesta, más bien aquí la respuesta amortiguada exponencialmente y es de naturaleza oscilatoria. Entonces aquí tenemos que esta parte, una vez que encontramos la corriente, pues pasamos a lo que podría ser el voltaje en la resistencia o el voltaje en la inductancia, voltaje en resistencia a través de ley de Ohm y voltaje en inductancia a través de
la ley de Faraday. Entonces, determinando la corriente en el circuito, puedo determinar voltajes, puedo determinar energías, puedo determinar potencias. Entonces, aquí hay una parte importante donde se menciona lo referente al amortiguamiento. Dice, el comportamiento de una red de este tipo se basa en la idea de amortiguamiento, el cual es la pérdida gradual de la energía almacenada inicialmente. Y como ya dijo sus compañeros hace un rato, el elemento encargado de disipar la energía va a ser la resistencia, como le evidencia el continuo decremento de la amplitud de la respuesta. El efecto del amortiguamiento se debe a la presencia de la resistencia R. El factor de amortiguamiento alfa determina la velocidad con la cual se amortigua la respuesta. Si la resistencia vale 0, entonces alfa es igual a 0, es decir, el factor de amortiguamiento es 0, no hay amortiguamiento. Y si tiene un circuito inductivo capacitivo con una frecuencia natural, 1 sobre raíz cuadrada de inductancia por capacitancia, frecuencia natural no amortiguada. Dado que alfa es menor a omega 0, en este caso, la respuesta no solo es amortiguada, sino también oscilatoria. Se dice que el circuito es sin pérdidas, porque el elemento disipador o amortiguador R está ausente. Aquí tengo una gráfica de esta respuesta, en donde tengo cierto grado de amortiguamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, parto de lo que sea una condición inicial de corriente y empiezo a descender hasta valores negativos, sube, pero ya con menor amplitud, a positivos, vuelve a bajar con menor amplitud, y así hasta que se estabiliza. ¿Qué tipo de respuesta tengo en este circuito? Es un circuito RLC serie sin fuente. Señor Soto Valencia, ¿qué tipo de respuesta tengo aquí? ¿Transitoria, permanente, forzada, natural? ¿Qué tipo de respuesta es la que obtengo aquí? ¿Está, señor Soto Valencia, José? ¿Está? ¿Quién sí sabe la respuesta? ¿Qué tipo de respuesta voy a tener en un circuito de RLC sin fuente? Natural y transitoria. Natural o transitoria, correcto, natural o transitoria. Entonces, voy a tener ese tipo de respuesta. Entonces, cualquiera de los tres casos que tengo acá puede suceder. El caso extremo sería el caso en donde nada más tengo inductancia y capacitancia. Entonces, ahí estoy con que la frecuencia natural es no amortiguada. Entonces, entro en resonancia. ¿Y a qué se refiere esto de la resonancia? Y aquí de alguna forma lo dicen. Ajustando el valor de la resistencia, la respuesta puede volverse no amortiguada, sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada. La respuesta oscilatoria es posible debido a la presencia de los dos tipos de elementos de almacenamiento. La disposición tanto de la inductancia como de la capacitancia permite que el flujo de energía vaya y venga entre los dos. La oscilación amortiguada exhibida por la respuesta subamortiguada se conoce como resonancia. Se deriva de los términos de los elementos de almacenamiento, inductancia y capacitancia para transferir energía de uno al otro entre ellos. Es decir que aquí, idealmente, un circuito en donde tengo una capacitancia, una capacitancia ideal y una inductancia ideal, no voy a tener jamás un elemento que va a disipar la energía. Esto me lleva entonces a decir que va a haber un intercambio en tiempo infinito de energía entre la inductancia y la capacitancia. De todas las gráficas aquí que tengo, ¿cuál sería ese caso? En donde tengo un caso oscilatorio, donde los elementos entran en resonancia. ¿Cuál gráfica sería? Señor Joel Aldair, observe bien las gráficas. ¿Cuál sería la que tengo en el caso de resonancia, en caso oscilatorio completamente? Pues oscilatorio yo vería como que esta morada, ¿no? Que
pues sí hace la curva hacia arriba y luego va hacia abajo y otra vez hacia arriba. Correcto, es esta curva, vean ustedes. Aquí entonces tengo oscilaciones que en ningún momento reducen su amplitud, ni en la parte positiva ni en la parte negativa. Y aquí se indica esta letra que es Z, que dijimos que la vamos a denominar como el factor de amortiguamiento, más bien la razón de amortiguamiento es 0. Entonces aquí no tengo elemento disipador de energía, por lo tanto aquí entro en resonancia. ¿En qué se puede aplicar esta condición de resonancia, de intercambio de energía? Puede haber en un dado caso, que esta energía o este fenómeno libere una gran cantidad de energía. Es decir, que el circuito entre en un estado en donde puedo tener grandes cantidades de energía. ¿En qué se puede visualizar esto? Señor Ricardo García, ¿ha oído hablar de la bobina de Tesla? Señor Ricardo García. Sí, sí, Miss, pero bueno, no a grandes rasgos. ¿Qué es lo que ha escuchado sobre la bobina de Tesla? Recuerdo que era algo de transformador, bueno, que era como transformador, pero bueno, no estoy seguro, la verdad. ¿Quién sí tiene idea de lo que es la bobina de Tesla? Que no es como si fuera, es como una torre llena de bombobinados y en la parte de hasta arriba tiene una bola. Eco. Generalmente es un toroide. Un toroide es una estructura en forma de dona en la parte de arriba y efectivamente está conformado de dos bobinados. Una bobina primaria, que tiene pocas espiras, que está en la base de la bobina secundaria, que tiene muchas espiras. Pero aparte también tengo una serie de capacitores y una fuente de alto voltaje. Entonces aquí lo que se hace es ajustar los valores de, en ese caso, frecuencia y captancia inductiva y capacitiva para lograr que entre en resonancia y con esto lograr una gran disipación de energía. ¿Cuál es el fenómeno físico característico de esta bobina? ¿Qué hace cuando la ponemos a funcionar? ¿Qué es lo más espectacular que han visto en una bobina de Tesla? Bueno, Sobre todo cuando más enciende, por ejemplo, ¿Cuándo qué, perdón? ¿Juan? ¿Sí allí? cuando enciende un foco cuando se le acerca, que genera un campo magnético y por lo tanto genera corriente, me parece. Un campo eléctrico, perdón. Sí, es un campo eléctrico muy intenso, que de hecho fue la idea básica de Tesla, el poder transmitir energía eléctrica sin alambres. Entonces, esta condición de lograr la resonancia y la liberación de una gran cantidad de energía se manifiesta con descargas eléctricas. Sí, se han dado cuenta la cantidad de descarga eléctrica que puede darse en la parte extrema de la torre, como mencionas, compañero. ¿Sí la han visto funcionar, aunque sea en video? Sí, Miss. Bien, entonces, ese es un fenómeno de resonancia. Hay otros fenómenos de resonancia o de oscilación que se utilizan en circuitos electrónicos. Hay circuitos oscilatorios u osciladores en electrónica que se utilizan para hacer transmisiones de radio de alta frecuencia. Y en algunos casos la resonancia, sobre todo en los casos de mecánica o de civil, en caso de resonancia puede ser destructivo. En el caso de civil, por ejemplo, hace algunos años, un puente en Estados Unidos entró en resonancia, es decir, empezó a vibrar y llegó hasta valores muy altos, liberando una gran cantidad de energía y se autodestruyó. Entonces, en ese caso, la resonancia puede ser nociva para el fenómeno o el dispositivo o el sistema que se está analizando.
Pero, por ejemplo, acá en eléctrica y en electrónica tienen algunas aplicaciones interesantes. Pues la resonancia en la bobina de Tesla se utiliza para liberar grandes cantidades de energía a través de un campo eléctrico y hacer una transmisión de la energía sin pérdidas, que me representarían los alambres de cobre a la hora de transmitir la energía eléctrica. Obviamente la bobina de Tesla funciona con corriente alterna, pero en corriente directa podemos tener esta respuesta como lo vemos aquí en las gráficas. Y en el caso de electrónica, les digo, existen los circuitos oscilatorios que se utilizan para filtrar frecuencias de alto valor. Bueno, vamos entonces a ver ejemplos de circuitos de segundo orden en respuesta natural. Vamos a ir aplicando las ecuaciones que veamos ya. Entonces, también veíamos más bien, si no me recuerdo, en la clase anterior veíamos cómo determinar las condiciones iniciales en circuitos RLC. Si lo recuerda, ¿cómo trabajamos para encontrar condiciones iniciales en este tipo de circuito? Bueno, aquí la recomendación es que vayan haciendo un formulario. No sé si para el examen, para el último examen que hicieron su formulario, ya que tenemos por ahí muchas ocasiones. ¿Hicieron su formulario? Sí, sí. Muy bien, entonces para esta es la misma recomendación. Hay que ir haciendo su formulario porque tengo muchas ecuaciones aquí en este caso. Bien, entonces en el primer ejemplo tenemos lo siguiente. Dice subtema 5.1, análisis de circuitos de segundo orden sin fuentes. RLC 0. Halle la corriente instantánea para tiempos mayores a 0 en el circuito de la figura. Entonces, aquí tengo un circuito con una fuente independiente de voltaje, un interruptor que se entiende que está cerrado para tiempo menor a 0 y en tiempo exactamente a 0 se abre. Y del otro lado tengo una resistencia, el capacitor y la bobina. Entonces, lo que me están preguntando aquí es la corriente instantánea a través de la rama en donde tengo al capacitor y a la inductancia. Entonces aquí ya sabemos nosotros que cuando tengo interruptor tengo que hacer análisis en dos fases para el circuito. Entonces aquí voy a trabajar lo que es la primera fase que corresponde para tiempos menores a 0, en donde el interruptor está cerrado. Entonces tengo este circuito, interruptor cerrado. Se entiende entonces que trabaja la fuente de corriente directa. Acá tengo entonces el comportamiento del capacitor como circuito abierto y la bobina como cortocircuito. Recuerden ustedes que así es como funciona el capacitor y la bobina con corriente directa. Capacitor en circuito abierto, una vez que ya adquiere su carga completa, y bobina se comporta como cortocircuito. Entonces, esta condición, este tipo de circuito me va a permitir a mí determinar las condiciones iniciales de funcionamiento. Y recuerden que para el circuito de segundo orden yo necesito dos condiciones iniciales para poder encontrar posteriormente las constantes que aparecen en el tipo de solución que voy a encontrar. Bien, entonces así, como tengo el circuito, ¿quién va a determinar el voltaje en extremos del capacitor? ¿Quién va a determinar el voltaje en tiempo 0, menos? Así como tengo el circuito. ¿Qué funciona en el circuito? La resistencia de 40. La resistencia de 40. Acá el circuito está abierto, aquí sabemos que estando abierto, la resistencia de este lado es infinita y la corriente es 0. Entonces, la única parte donde tengo corriente es en la malla cerrada que tengo de este lado. Entonces, aquí puedo aplicar el divisor de voltaje y cómo me queda escrito el divisor de voltaje para encontrar el voltaje en la resistencia de 40 ohms. 30 por Sí, 40 sobre 50. correcto. Entonces aquí vamos a tener un voltaje de 24 volts, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene almacenado el capacitor hasta tiempos menores a 0. La otra condición inicial que me interesa es la corriente en tiempo 0 menos. Y aquí la corriente en tiempo 0 menos, ¿cuánto va a valer? Es la que estoy indicando acá.
Va a ser 0 porque está abierto, ¿no? Exactamente. 0 porque tengo abierto el circuito. Entonces, no hay que perder de vista estas dos condiciones. Las voy a estar buscando en la siguiente fase del análisis. Bien, entonces ahora pasamos a la fase 2. Pasamos entonces a la segunda fase. Y en la segunda fase, ¿qué es lo que va a estar trabajando en el circuito? Entonces, en la segunda fase tengo que hacer un análisis para tiempos mayores a 0. ¿Qué está funcionando en el circuito una vez que se abre el interruptor? ¿Qué elemento sí funciona? Solo las resistencias y el capacitor y la bobina. Es correcto. Entonces llego a mi modelo básico. Un circuito resistivo, inductivo, capacitivo, sin fuentes. Entonces aquí tengo esta resistencia, es la de 60 ohms. Esta es la de 40 ohms. Esta es mi inductancia de 1 milifaradio. Perdón, es mi capacitancia de 1 milifaradio y esta es la inductancia de 2.5 henries. Entonces aquí tengo que empezar a trabajar con los modelos que tengo, que ya veíamos al inicio del tema. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es averiguar cuánto vale alfa, que viene siendo igual a la resistencia sobre 2 veces la inductancia. ¿Y cuánto vale omega 0? Entonces aquí lo que viene siendo el factor de amortiguamiento sería 60 más 40, que es toda la resistencia que tengo en este circuito de RLC sin fuente, serían 100 sobre 2 veces la inductancia, que es 2.5. Esto nos da, entonces, como resultado, 20. Entonces, el factor de amortiguamiento es de 20. Vamos a ver, entonces, cuánto vale la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia, que es omega 0, y es 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Esto va a ser entonces igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia, que es 2.5 henrios por la capacitancia, que es en milifaradios, serían 1 por 10 a la menos 3 faradios. Y de aquí tenemos entonces que la frecuencia de resonancia, omega 0, es igual a 20. Aquí entonces tenemos que omega 0 y alfa son iguales, ambas valen 20. Entonces aquí, de acuerdo a lo que leíamos, si alfa es igual a omega 0, y alfa es igual a omega 0, estamos entonces en el caso 2. Estamos en el caso 2. Aquí está. Entonces, alfa igual a omega 0. Tengo raíces reales iguales y la respuesta es críticamente amortiguada. Entonces, la respuesta va a ser de esta forma. Vamos entonces a proponerla acá en nuestro ejercicio. Vamos a proponer esta forma de solución y empezamos a trabajar con la parte del cálculo de las constantes. Entonces aquí vamos a tener que es el caso 2. Aquí se trata entonces del caso 2. Que es críticamente amortiguado. Y tenemos entonces que la forma de la respuesta va a ser corriente instantánea igual a una constante A2 más otra constante A1 multiplicada por el tiempo y todo este término multiplicado por el término exponencial de menos alfa por el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos otros parámetros interesantes que calcular, lo que sería la razón de amortiguamiento, Z. Z es igual a alfa sobre omega 0.
Y aquí entonces tendríamos que la razón de amortiguamiento serían 20 sobre 20, y esto es igual a 1. Entonces tengo que la razón de amortiguamiento es igual a 1. Por aquí puedo entonces ir viendo cómo me va a dar la gráfica de este tipo de respuesta. Si aquí veo la gráfica, y aquí tengo entonces esta razón de amortiguamiento. Esta es mi razón de amortiguamiento y es crítico o críticamente amortiguada. Entonces aquí, como podemos ver, no tengo oscilaciones y empieza a crecer muy despacio para una razón de amortiguamiento de 1. Más o menos esta es la gráfica que vamos a obtener en nuestro circuito, de acuerdo a la respuesta que tenemos por acá. Bien, entonces aquí, aparte de esto, vamos a ver también cuánto vale la constante de tiempo. Entonces aquí decíamos que tau es igual a 1 sobre alfa, que es el factor de amortiguamiento, entonces sería 1 sobre 20. Tau viene siendo igual a 0.05 segundos. Entonces, estos parámetros son importantes para la hora de hacer simulación, puesto que el factor de amortiguamiento es 20, la frecuencia de resonancia es 20, la razón de amortiguamiento es 1 y la constante de tiempo es de 0.5 segundos. Bien, entonces ahora vamos a pasar ya a escribir de manera específica cómo nos va a quedar la respuesta de corriente instantánea para este caso. Sería entonces la constante A2 más la constante A1 por el tiempo por E a la menos 20t. 20, porque es el valor de salud, 20 es el valor de alfa. Bien, entonces ahora, de aquí tengo que trabajar para hallar las constantes para hallar las constantes A2 y A1. Entonces aquí decimos, para hallar A2 y A1 se usan las condiciones iniciales. Y mis condiciones iniciales las tengo por acá. Estas son mis condiciones iniciales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar a esta solución que acabo de proponer. La voy a evaluar en tiempo cero. Entonces sería corriente en tiempo cero es igual a la constante A2 más la constante A1 por tiempo. Pero aquí el tiempo lo estoy considerando 0 por E a la menos 0. Voy aquí también a sustituir 0. Ahora, esto lo voy a igualar a lo que vale la corriente en tiempo 0. Y de acuerdo a lo que tengo por acá, lo que vale la corriente en tiempo 0 es esto. Esta es mi corriente en tiempo 0. Entonces esto lo voy a sustituir acá. Esto es igual con 0, porque ya lo determiné con la anterioridad. Entonces, de aquí ya evalúo lo que tengo acá a la hora de que hice la sustitución y voy a tener que esto va a ser A2, este término, como está multiplicado por 0, se hace 0, E a la 0 o cualquier cantidad elevada a la 0, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Entonces aquí tengo que sería A2 igual con 0. Entonces aquí ya determiné la primera constante que aparece en la respuesta, que es A2. Entonces tengo que trabajar ahora para encontrar a la constante A1. Y para hacer esto, voy a pasar a derivar mi expresión de corriente instantánea con respecto al tiempo. Entonces, esta es mi expresión. Esta es la expresión que voy a derivar. ¿Cómo la voy a derivar? ¿Qué tipo de función tengo aquí? ¿Cómo voy a hacer esta derivada? ¿Qué ecuación del cálculo diferencial voy a aplicar? Para derivarla de la exponente, ¿mis? Pues toda la función, de hecho aquí tengo dos expresiones, ¿no? Sería la derivada de U por V. ¿Quién viene siendo U?
¿Cuál es mi primera función aquí? Que voy a denotar como U. A2 más A1 por T. Esto viene siendo U. Y esto viene siendo V. ¿Cómo me dice la fórmula que tengo que hacer? ¿Cómo va a desarrollar esta fórmula? Derivada de U por V, ¿a qué es igual? U por la derivada de V. ¿Qué más? Más V por la derivada de U. Correcto. Entonces, esa es en términos generales la fórmula de derivación del cálculo diferencial que tengo que aplicar. Entonces, ya una vez que identifiqué a U y a V, pues procedo a hacer la derivada de lo que es mi respuesta de corriente instantánea. Entonces tengo U pasa tal cual está. Es A2 más A1 por el tiempo y la voy a multiplicar por la derivada de V. Y V viene siendo el exponencial de menos 20t. A esto le voy a sumar ahora V, que es el exponencial, que es e a la menos 20t, y después esto lo voy a multiplicar por la derivada de U, que sería derivar A2 más A1 por t, todo esto con respecto a la diferencial de t. Entonces aquí voy a tener que la derivada de la corriente instantánea con respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? Entonces aquí este primer término me queda tal cual está, A2 más A1 por tiempo. Y ahora derivo el exponencial. ¿Cómo me queda la derivada del exponencial? Es la misma exponencial por la derivada de su exponente. Sería 20. Menos 20. Entonces esto va por menos 20. Entonces ahí está. Y la otra parte es el mismo exponencial e a la menos 20 por tiempo. Ahora la derivada de lo que tengo acá. A2 es una constante, entonces su derivada es 0. Voy a tener entonces aquí la derivada de A1. Me queda nada más A1 y nada más, ¿sí? Entonces ahí tengo mi derivada. Entonces, lo que tengo que hacer aquí también es lo mismo que hice con la parte anterior, cuando evalué la corriente en tiempo cero. Ahora lo que tengo que hacer es evaluar esta derivada, tengo que evaluar esta derivada de corriente para tiempo cero con respecto a t. Entonces, en donde tengo el tiempo, voy a sustituir 0. Entonces, de acuerdo a lo que tengo por acá, sería el mismo término, que es A2 más A1 por tiempo, pero aquí el tiempo va a ser 0. Y esto va a ir multiplicado por el exponencial, también el valor del 0, por el resultado de su exponente, de la derivada de su exponente, que es menos 20. Entonces hasta ahí ya sustituí en la primera parte de la derivada. Después voy a sumar el otro término, que es el exponencial, también el valor del 0, por el resultado de la derivada de el término que tengo acá, un A1 y A2. Entonces aquí, esta derivada en tiempo cero, ¿cuánto va a valer? ¿A qué la tengo que igualar? En las condiciones iniciales, ¿conozco cuánto vale la derivada de la corriente en tiempo cero? Revisemos las condiciones iniciales. ¿Qué tengo en las condiciones iniciales? Voltaje en tiempo cero y corriente en tiempo cero. Esto ya lo utilicé. Pero no tengo entonces cuánto vale la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, aquí tengo que hacer uso de una ecuación que veíamos al inicio del tema, en donde se calcula la derivada de la corriente en tiempo cero relacionando los voltajes que tengo en el circuito. Y me quedo como 1 sobre la inductancia por la resistencia presente en el circuito por la corriente en tiempo cero más el voltaje en capacitor
en tiempo cero. Entonces, por eso es que les aconsejo que hagan su formulario. Esta ecuación la vimos al inicio del tema. Entonces, aquí es el voltaje en tiempo cero para el capacitor. Ajustado entonces a los valores que tengo aquí en mi problema, la inductancia vale 2.5 Hz. Entonces, menos 2.5 Henry. Y esto va a multiplicar a la resistencia. La resistencia del circuito, digamos que es 100 por la corriente en tiempo cero. Entonces tengo la resistencia es 100 y la corriente en tiempo cero, según lo que tenía aquí, es de 0 amperes. Entonces aquí sustituyo 0 y más el voltaje del capacitor en tiempo cero. Este es el otro dato que tengo acá en la condición inicial. Aquí tengo. Este es el voltaje en tiempo cero para el capacitor. Esto es lo que voy a utilizar en la evaluación de la derivada. Entonces aquí sustituyo, este voltaje es de 24. Haciendo las operaciones, esto me queda como menos 9.6. ¿Y esto qué son? Amperes sobre segundo, porque es variación de corriente con respecto a tiempo. Entonces ya tengo aquí a qué voy a igualar esta ecuación de la derivada de corriente en tiempo cero. ¿Y de dónde saqué este valor? Pues de aquí. ¿Sí? Este lo tengo que determinar y lo sustituyo acá. ¿Sí? Entonces no pierdan de vista esto. Bien, entonces aquí ya, sabiendo cuánto vale la derivada, vamos a evaluar todos los demás términos. Esto multiplicado por 0 es 0. E a la 0, ya tenemos que es 1. E a la 0 es 1. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda, de este lado, me quedan menos 20 por A2 más este otro término, me queda A1 y esto igual a menos 9.6. Pero ya tengo por acá al inicio la determinación de A2. A2 es igual a 0. Entonces, si sustituyo acá, este A2 es 0 y me queda que finalmente la constante A1 es de menos 9.6. Eso va a ser entonces mi valor de la constante A1. Bien, hasta aquí preguntas, hasta aquí dudas sobre cómo vamos encontrando las constantes A1 y A2 que aparecen en la respuesta del circuito. Y yo nomás tengo una duda. Sí. Ah, Dígame cuál es su duda. ¿de qué significa A entre S? A entre S. Ah, lo acabo de Sí, decir. Amperes sobre segundo, porque es variación de corriente con respecto a tiempo. Amperes sobre segundo. gracias, Miss. ¿Alguna otra pregunta más? Yo tengo una duda, Mies. Dígame. Ahí, disculpe, ¿por qué A2 se cancela, es S0? Ah, porque ya lo calculamos acá. Aquí está, miren. Ah, ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna duda más antes de continuar? Creo que no, Inge. Muy bien, entonces ya con el conocimiento de ambas constantes, pues ya puedo armar la respuesta natural o transitoria del circuito y me queda como menos 1, que es menos 9.6 por exponencial, perdón, es A1 multiplicado por el tiempo, de acuerdo a lo que pusimos acá. Es decir, voy a seguir este modelo que puse aquí. Entonces, A2 ya quedamos que es 0, entonces me queda A1 por el tiempo. Entonces, A1 por el tiempo, entonces sería 9.6 por el tiempo y por el exponencial de menos 20t. Estos son entonces amperes. Y voy a tener entonces que esta es la respuesta
natural o transitoria. Entonces aquí tenemos que con este término exponencial, pues es un exponencial decreciente, va entonces decreciendo conforme el tiempo aquí aumente. Aunque el tiempo aumente, aquí el exponencial va a ser decreciente. Bien, entonces esta es mi respuesta. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, disculpe, donde calculó A2 igual a 0 en la página anterior. Sí. Voy a poner. No, vamos. Ajá, aquí está. Ahí A2 le dio 0 por el hecho de que la corriente en tiempo, bueno, menos le dio 0 vez. Y bueno, Sí. entonces todo eso, ¿no? Entonces Exacto. ahí, bueno, si mi corriente fuera, bueno, algún otro valor, no, digamos, mi A2 ahí sería eso, 1 ampere. Ajá, ¿correcto? ¿Es correcto? Ok. Ok, sí, profe, esa era mi duda. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta más antes de ver cómo se comporta en la simulación? Creo que no, Miss. Bueno, entonces vamos por acá. A ver cómo se comporta en la simulación. Pues aquí también por cuestión de tiempo, pues ya tengo construido el circuito. Vamos a abrir el archivo para ver el circuito. Y se trata de el ejemplo 1, circuito RLC serie sin fuente. Ahí aprecian bien el circuito y el enunciado. Miss. Correcto. Entonces tengo subtema 5.1, análisis de circuitos de segundo orden, sin fuentes, RLC serie. Hay en la corriente instantánea para tiempos mayores a 0 en el circuito de la figura. Aquí ya tengo la solución, que es lo que acabamos de obtener. La corriente es menos 9.6 por el tiempo, por el exponencial de menos 20 de amperes, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya sabemos que nos vamos a la parte de simulación y aquí pasamos a seleccionar el régimen de análisis que vamos a escoger, que viene siendo el de transitorio. Aquí estamos entonces en transitorio y aquí ajustamos los parámetros, ¿sí? Entonces aquí tenemos que se ajusta el tiempo de 0, ¿sí? La condición inicial en tiempo 0, tiempo de análisis 0, tiempo inicial 0 y tiempo final aquí lo puse en punto 8. En punto 8 porque quiero ver las dos fases de respuesta. Entonces aquí mi constante de tiempo es de 0.05 segundos. Multiplicando por 5, tendría 0.25 segundos, que es cuando se estabilizaría, el circuito en la primera fase, que es de carga del capacitor. Y otra vez sumo la misma cantidad, entonces aquí pongo punto 8. Aquí este es mi incremento, está en 1 por 10 a la menos 6, y voy entonces con lo que son las variables de salida. Aquí entonces voy a tener a la variable de salida como la corriente en capacitor, que es de hecho donde se está indicando, ¿no? Aquí eso es lo que me está indicando el ejercicio, que tengo que encontrar esta corriente instantánea aquí en el capacitor. Ya está ahí seleccionada, entonces lo que voy a hacer aquí es ya salvar estas condiciones y parto entonces de que el interruptor está cerrado, estoy para tiempos menores a 0. Entonces aquí cierro, pongo la simulación y estoy viendo cómo va aumentando la corriente. Ven ustedes entonces que, de acuerdo al tipo de respuesta que voy a tener entonces que la corriente en el capacitor aumenta y después se va a cero. ¿Por qué se va a cero la corriente en el capacitor? ¿Por qué se va a cero la corriente en el capacitor?
¿Cómo funciona el capacitor con corriente directa? Pues porque se descarga, ¿no? Más bien se carga. Más bien se carga. Cuando el capacitor adquiere carga, se carga y se abre como un circuito. Ese ya no adquiere más carga. Entonces, esta parte que todo aquí es la carga, aumenta la corriente, después disminuye y se queda en cero. Esto quiere decir entonces que el capacitor ya se cargó. Y ya cuando abre el interruptor, disminuye a valor negativo, porque ahora sí empieza el proceso de descarga. Entonces, baja, sube y se estabiliza en cero. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay oscilaciones en la respuesta. Por eso se trata de un críticamente amortiguado. Aquí tengo entonces una razón de amortiguamiento de 1 y mi circuito significa que es bastante estable. Se estabiliza en un tiempo, en este caso de 800 milisegundos. ¿Preguntas sobre la gráfica? ¿Dudas? Creo que de momento no más. ¿Qué pasa si modifico el valor de la resistencia? ¿Qué va a pasar si modifico el valor de la resistencia? Por ejemplo, aquí, si yo en lugar de 60 coloco aquí, por decir algo, 10 ohms. Acá, en lugar de 40, voy a colocar 5 ohms. ¿Qué va a pasar en ese caso? De acuerdo a lo que mencioné en la teoría. ¿Qué está pasando con el elemento disipador de la energía? ¿Está aumentando su valor o está disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyendo. Y recuerden ustedes que el factor de amortiguamiento está en relación directa al valor de resistencia. Entonces, si yo disminuyo la resistencia, el circuito va a ser menos estable. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué pasa con la gráfica. Entonces, parto de que cierre el interruptor. Entonces, vamos a ver la simulación. Y tenemos aquí, entonces, que el capacitor va adquiriendo su corriente. Bueno, haciendo la corriente, va bajando. Entonces, que es más rápido. Y ahí está. Entonces, si abro en 40 milisegundos, ya debe de estar en cero la corriente del capacitor, supuestamente. Pero ven ustedes qué está pasando. Aumenta. Está empezando a oscilar. Está empezando a oscilar, exactamente. Entonces, no se va directamente a cero como hace un rato. Empieza a oscilar. Entonces, reduje resistencia, el circuito se vuelve más inestable. Y estoy ahí apenas en la parte de carga. Me falta tiempo para ver qué pasa con la parte de descarga. Entonces vamos a modificar nuestro rango de tiempo. Acá en la simulación, si tenía 8 milisegundos, vamos a ponerle aquí 8.8. Los dos vamos a ponerle 1.6 segundos, que sea el doble. 1.6 segundos. Entonces la modificación y entonces otra vez voy con la simulación. Está el interruptor cerrado. Entonces la corriente empieza a fluir, fluye hacia el capacitor, aumenta el valor de corriente. Como dijo su compañero, baja a un valor negativo. Y ahí vuelve a subir porque empieza a oscilar. Vuelve a subir. Entonces, obviamente, si cambio el valor de resistencia, cambia la constante de tiempo. Antes, el punto 4 se estabilizaba, pero ahora estoy viendo que no es así. Aquí rebaso el punto 4 segundos y todavía está oscilando. Entonces, con la ampliación de rango de tiempo que le di, vamos a alcanzar a ver cuando se estabiliza en 0 y después cuál va a ser la respuesta cuando ya abra el interruptor. Pues ahí en 0.8 segundos o en 8 milisegundos, apenas como que va disminuyendo su amplitud, ¿sí?
sigue oscilando. Ya las oscilaciones son más pequeñas y ahí aparentemente se va a cero, aunque todavía se va hacia el lado negativo. Entonces ven ustedes que el tiempo de estabilización se alargó porque reduje el valor de resistencia. Entonces la razón, el factor de amortiguamiento se redujo. Ahí aparentemente ya está en cero, entonces vamos a abrir interruptor. Abrimos interruptor y veamos qué es lo que pasa. Entonces ahí sigue otra vez, empieza con las oscilaciones, pero ahora la primera oscilación la da en menos 9.6, que fue el valor máximo que tengo. ¿Ya? 9.6, y de ahí pues sigue oscilando. Vamos a aumentar entonces aquí la constante de tiempo para ver qué pasa, hasta cuándo se estabiliza. Entonces modificamos acá los parámetros de la simulación y vamos a ponerle ahora un tiempo más largo de análisis en la simulación. Vamos a ponerle 3.2, salvamos el valor, cerramos interruptor y volvemos a simular. Entonces, hace un momento más o menos en qué tiempo se estabilizó la corriente, más o menos en qué tiempo llegó a cero, ¿sí se fijaron? ¿En 1.6 o en 1.2 segundos? Creo que fue 1.6 mismo, no me acuerdo. Bueno, vamos a ver. Entonces vean, conforme se va estabilizando, las variaciones en las ondas positivas van disminuyendo su amplitud. Entonces aquí tengo una amplitud grande, aquí una amplitud más grande, aquí otra más pequeña, aquí otra más pequeña, y van disminuyendo hasta que el circuito se estabilice. Vamos a abrir por aquí el interruptor. Pues ahí empieza otra vez la oscilación, ya en la parte de la respuesta transitoria, respuesta natural. Entonces la respuesta, esto es que parte con valores negativos de corriente. ¿Por qué cambia la polaridad de la corriente instantánea cuando abro interruptor? ¿Por qué cambia la dirección de la corriente cuando ya el circuito no tiene la fuente, cuando abro interruptor? ¿A qué se debe? Sería por la bobina misma. Sí, me queda al final un circuito serio, entonces es la corriente que circula a través de todos los elementos. Recuerden ustedes que si yo no tengo fuente, el circuito va a funcionar nada más con las condiciones iniciales de energía que tienen almacenados los elementos. Entonces, si como dicen sus compañeros, la bobina tiene una corriente y el capacitor también, entonces esto indica que va a empezar el proceso de descarga. Entonces la corriente va a empezar a fluir en sentido contrario a como se cargó. Es obvio, ¿sí? Entonces por eso tengo aquí valores negativos en cuanto a la corriente instantánea.
A diferencia de cómo partimos acá, en la parte del proceso de carga, acá ya estamos en proceso de descarga. Bien, entonces vean ustedes que aquí se refleja perfectamente bien la disminución del valor de resistencia, que es el elemento amortiguador en la respuesta del circuito RLC en serie. ¿Sí notan entonces la diferencia de esta gráfica a la anterior? Es muy diferente. Es bastante diferente y lo único que hicimos fue por acá modificar el valor de resistencia, ¿sí? Bueno, entonces aquí nuestro valor original para la resistencia era de 60, vamos a aumentarlo. ¿Qué creen ustedes que pase si aumento el valor de resistencia? ¿Qué va a pasar ahora? Aquí mi valor original era de 40, vamos a ponerlo a 80. ¿Qué pasa si aumento la resistencia? Debería ser más estable, ¿no? Ajá, debe ser más estable. Entonces vamos a cerrar aquí el interruptor y vamos a ver acá qué pasa con la gráfica. Entonces ahí vemos que empieza a crecer la corriente al valor máximo positivo, de ahí desciende. Estamos en proceso de carga del capacitor, va descendiendo porque va adquiriendo la carga, va guardándola. Una vez que guarda toda la carga, entonces se comporta como un circuito abierto. Ya estamos acá en 0, ya está cargado con voltaje el capacitor, pero la corriente desaparece. Abro interruptor, entonces veamos aquí qué pasa cuando abro el interruptor. Pero entonces que la corriente ahora otra vez cambia de sentido, pero el aumento va haciendo lento, y como bien compañía hace un rato, es más estable. No tengo oscilaciones. Aquí estoy en el caso 1, que es el sobreamortiguado. En el sobreamortiguado tengo una respuesta muy estable, porque tengo gran cantidad de resistencia presente en el circuito. Entonces, en el caso de que tenga una razón de amortiguamiento mayor a 1, que de hecho va a ser el caso, tengo entonces una respuesta muy estable. Entonces, aquí, antes de 1.5 segundos, ya se estabilizó mi respuesta. No tengo oscilaciones. ¿Preguntas entonces sobre esta gráfica, sobre el comportamiento del circuito? No, mis. Muy bien, entonces así es como van a hacer las simulaciones de este tipo de circuitos. Así, exactamente como lo estoy haciendo. ¿Bien? ¿Creen que tengan dificultad a la hora de hacer la simulación, así como se lo estoy pidiendo? Pues creo que no, mis. Pues aquí vamos a poner sus valores originales, las resistencias. Bien, entonces aquí vamos con otro ejemplo. Si no hay preguntas sobre este, vamos con otro ejemplo para el análisis matemático con John Bohr. Vamos a ver el otro ejercicio que tenemos para el circuito RLC serie. Este ya no hubo dudas, ya no hubo preguntas, ya lo simulamos, ya vimos cómo dan las gráficas. Tenemos otro ejercicio. ¿Sí lo aprecian? Sí, mis. Sí, mis. Correcto. Dice, subtema 5.1, análisis de circuitos de segundo orden sin fuentes, RLC serie. El circuito de la figura ha llegado al estado estable en el tiempo t igual a 0 menos. Si el conmutador se mueve a la posición D en tiempo igual a 0, calcule la corriente instantánea
para tiempo mayor a 0. Tenemos entonces aquí que tengo una fuente independiente de voltaje, una resistencia, la inductancia, la capacitancia y la bobina. Y aquí entonces lo que quiero encontrar es la corriente instantánea. Aquí se me olvidó indicar, pero la corriente instantánea de interés siempre es acá, en la inductancia. Esta va a ser mi corriente instantánea. Porque en estos casos, tanto la inductancia como la capacitancia van a definir el comportamiento del circuito. Es un circuito inductivo, capacitivo, resistivo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nos interesa encontrar la corriente instantánea. Como tengo un conmutador o un interruptor, sabemos que el análisis tengo que hacerlo en 2 fases. Entonces, la primera fase es cuando se especifica, según el enunciado, que el circuito ha alcanzado el estado estable. Es decir, que ha estado mucho tiempo en el terminal A, en el punto A, y la bobina es entonces un cortocircuito. Esto nos va a permitir determinar las condiciones iniciales. Entonces aquí vamos a tener que la corriente en tiempo 0 menos va a ser igual a lo que quede trabajando acá. Acá está indicada. Es la fuente, la resistencia de 10 y el cortocircuito. La parte del circuito que tengo del lado derecho, pues esa no influye porque está el interruptor en el punto A. Entonces aquí, de acuerdo a la ley de Ohm, serían 50 volts, que es lo que tiene la fuente, sobre la resistencia de 10. Entonces aquí voy a tener 5 amperes para la condición inicial en la corriente. La otra condición inicial es voltaje 0. ¿Cuánto vale el voltaje en tiempo 0? ¿Dónde está este voltaje? ¿Qué elemento tiene este voltaje? ¿Y cuánto vale? ¿Es en el capacitor y tiene un valor de 0? Correcto, es el capacitor con valor 0 porque estamos fuera. Aquí no hay conexión, no hay energía, entonces el capacitor queda descargado. Entonces estas son mis 2 condiciones iniciales con las cuales voy a trabajar para encontrar la respuesta. Bien, entonces ahora vamos con la segunda fase. Y en la segunda fase vamos a trabajar para tiempos mayores a 0. Y en tiempos mayores a 0, entonces voy a tener que el interruptor ahora se mueve al punto B y va a entrar a funcionar lo que es el capacitor, la resistencia y de este lado la inductancia, pues queda conectada porque está compartida entre ambas partes del circuito. Entonces aquí tengo capacitor, vamos a sacar el circuito original, aquí están los capacitores de 1/9, la resistencia es de 5 ohms, entonces aquí tengo que es 1/9 de Henry, la resistencia es de 5 ohms, la inductancia es de 1 Henry. Y lo que me están preguntando es la corriente instantánea por esta parte. Como es un circuito en serie, pues la corriente en todos los elementos va a ser exactamente la misma. Miss, ¿Sí? ¿Sí, dígame? ahí en el capacitor puso Henry en lugar de capacitancia. Miss. Perdón. Gracias. Muchas gracias. Esas son palabras. Gracias. Bien, entonces vamos a partir de determinar el factor de amortiguamiento. Alfa, factor de amortiguamiento es igual a el cociente de la resistencia sobre 2 veces la inductancia. Entonces, la resistencia es de 5 ohms y 2 veces la inductancia es de 1 Henry, entonces aquí vamos a tener que el factor de amortiguamiento es de 2.5. Vamos con la frecuencia de resonancia, omega 0, esto es 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia, esto sería igual entonces a 1 sobre la raíz de la inductancia es de 1 Henry y la capacitancia de 1/9 de Faraday. Haciendo operaciones, esto nos da como resultado que es 3.
Aquí entonces vamos a ver que cómo es alfa con respecto a omega 0. ¿Cómo es el Son factor de diferentes. Ajá, pero es mayor, es menor, igual, Menor. va a ser menor. En este caso, el factor de amortiguamiento es menor a la frecuencia de resonancia. Entonces aquí estoy en el caso 3. En el caso 3, que es el subamortiguado, que es el que acabamos de ver en la gráfica, ¿no? Donde el circuito no es muy estable. Eso lo podemos ver a la hora de que calculamos por acá la razón de amortiguamiento. Pues la razón de amortiguamiento va a ser alfa sobre omega 0. Entonces es 2.5 sobre 3, y esto nos da una razón de amortiguamiento de 0.83. Entonces ya no estoy muy cercano al 1, entonces ya no es muy estable. La otra parte, la constante de tiempo, tau, es igual a 1 sobre alfa, y esto sería entonces 1 sobre 2.5. Entonces aquí nuestra constante de tiempo sería el inverso de 2.5, que viene siendo de 0.4 segundos. Entonces aquí tengo ya parámetros importantes. Factor de amortiguamiento, frecuencia de resonancia, razón de amortiguamiento y constante de tiempo. Entonces estoy en el caso 3. Si es el caso 3, entonces la forma que va a tener la solución es la siguiente. Corriente instantánea es igual a E a la alfa t, a la menos alfa t, por una constante A1, por el coseno de omega d por t, más otra constante A2, por el seno de omega d por t. Entonces aquí omega d viene siendo la, no me recuerdo bien, voy a ver acá en el apunte, omega d es la frecuencia de amortiguamiento y se calcula con la raíz cuadrada de omega 0 y el factor de amortiguamiento. Entonces aquí omega d va a ser igual a la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Sustituyendo valores, entonces omega d sería raíz cuadrada de, que es omega 0, es 3 al cuadrado, menos alfa, que es 2.5 al cuadrado, y esto nos da 1.658. Entonces aquí la corriente instantánea va a ser igual a E a la menos alfa. Alfa es 2.5, es E a la menos 2.5 veces el tiempo. Aquí la primera constante, A1 coseno de omega d, pero omega d es 1.658 t, más la segunda constante, A2 seno de omega d, que es 1.658 t. Entonces ahí tengo que esta es mi respuesta. Es una respuesta de tipo subamortiguado. Tengo que trabajar de la misma forma que en el ejemplo anterior. ¿Qué fue lo primero que hice en el ejemplo anterior después de que propuse la solución general? ¿Qué fue lo que hice? Utilizamos una ecuación diferencial. Sí, pero antes de eso hice otra cosa. ¿Qué más hice? Aquí lo que hacemos es, para hallar las constantes A1 y A2,
se usan condiciones iniciales. ¿Cuáles son nuestras condiciones iniciales para este caso? Aquí las tengo. Corriente en tiempo cero, 5 amperes. Voltaje en tiempo cero, 0 volts. Esas son mis condiciones iniciales. Entonces, voy a evaluar esta que es mi respuesta de corriente instantánea. La voy a evaluar para un tiempo específico que es el tiempo cero. Esto me queda entonces E a la menos 0 por la primera constante A1 coseno. Aquí voy a, en lugar de T, voy a poner 0. Entonces aquí será coseno de 0 más A2 seno de 0 igual acá. Y esto entonces, ¿a qué lo voy a igualar? ¿Cuánto vale la corriente en tiempo cero? Según mis condiciones 5 iniciales. amperios, ¿no? 5 amperes, correcto. 5 amperes. Entonces aquí evalúo a la 0, esto es 1, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces voy a poner que lo que me va a quedar por acá sería A1 igual con 5. Ahí entonces ya determiné la primera constante. A1 es igual con 5. Ahora sí, voy con la segunda parte que me dice mi compañero, que es obtener la derivada de la expresión que estoy proponiendo para la corriente instantánea. Y esta es mi corriente instantánea. ¿Qué fórmula de derivación voy a emplear? Voy a emplear la misma que en el ejemplo anterior u otra diferente. ¿Sería la misma? Es la misma. Entonces voy a empezar con derivar el primer término, o no, como fuera la acción, bueno, para ir en orden. Para ir en orden, creo que es U por la derivada de V. Entonces U va a ser entonces el término exponencial y V es el término que contiene a las funciones trigonométricas. Entonces aquí sería U es igual a E a la menos 2.5T. Ahora voy a derivar a todo el término que tengo acá entre paréntesis. Sería A1 coseno de 1.658T más A2 por el seno de 1.658T. Voy a derivar eso. Y luego voy a sumar acá, ahora, es U por la derivada de V, entonces sería V, el mismo término, que sería A1 coseno de 1.658T más A2 por el seno de 1.658T por la derivada de U, que es el exponencial. Tengo que derivar U a la menos 2.5T. Ahí está. Entonces, aquí haciendo las operaciones indicadas, me queda este mismo término que no cambia, sería a la menos 2.5T. Y acá voy a multiplicar por la derivada de lo que tengo acá adentro. ¿Qué me queda? ¿Cómo me queda la derivada? Tengo que derivar entonces aquí a coseno de 1.658T. ¿Cómo me queda la derivada de este término? Ahí la derivada de un coseno sería el seno por... Es el menos seno. Es el menos seno. Ajá. Por la derivada de 1.65. Por la derivada del argumento. Correcto. Por la derivada del argumento. ¿Sí lo recuerdan todos? O ya se les olvidó el cálculo diferencial a estas alturas. Entonces aquí me queda la derivada del argumento 1.658.
Ahora voy a derivar A2 coseno. La derivada del coseno, ¿cuál viene siendo? La derivada del seno es coseno. Ajá, entonces sería más 1.658. Vamos a poner la derivada del argumento ya primero. Aquí tengo A2, lo que me queda A2, lo que me queda coseno de 1.658t. Entonces aquí ya tengo esta parte de el término. Aquí entonces sería, esta parte me queda igual, es A1 coseno de 1.658t más A2 seno de 1.658t, y esto lo voy a multiplicar por la derivada de e a la menos 2.5t. Entonces me queda el mismo exponencial e a la menos 2.5t, pero aquí voy a multiplicar por la derivada del exponente, que sería menos 2.5. Bien, ¿hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas sobre cómo hicimos la derivada? Los 2.5t lo está multiplicando, ¿verdad? Sí, va multiplicado. Ok, mis. Bueno, entonces de aquí tengo que proceder ahora a evaluarla. Entonces tengo que proceder a evaluar esta derivada en tiempo cero para poder usar la otra condición inicial que tengo especificada al inicio del ejercicio. Entonces, ¿qué sería? Evaluar a esta derivada en el tiempo cero. Y donde me encuentre a la variable t, ahí voy a poner 0. Entonces aquí tengo este primer término, sería el exponente, sería e a la 0, y después de ahí voy con la multiplicación del resultado de la derivada de las funciones trigonométricas. Entonces aquí sería multiplicar a menos 1.658 a 1 por el seno de 0 más 1.658 a 2 por el coseno de 0. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que me dio acá. Está entonces. Lo que estoy haciendo es sustituir en donde está t, pongo 0. Luego, a estos dos términos voy a sumarle la evaluación que hice, menos 2.5 a la 0 por A1 coseno de 1.658t más A2 seno de 1.658t. No, pero estoy evaluando en tiempo cero. Entonces, en lugar de t, aquí voy a poner 0. Y entonces 0 por cualquier cantidad de 0, pues aquí esta parte la puedo omitir y ya nada más pongo aquí coseno de 0 y acá seno de 0. Entonces aquí, ¿qué voy a tener? Este término es 1, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, este término es 1, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Pero aquí la pregunta es, ¿a qué valor voy a igualar esta derivada evaluada en tiempo 0? ¿A qué valor la voy a igualar? Tengo conocido el valor de la derivada de la corriente en tiempo 0. Dentro de mis condiciones iniciales, tengo el valor de la derivada de corriente en tiempo 0. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada de la corriente en tiempo 0? Aquí en mis condiciones iniciales.
cuánto vale la derivada de la corriente en tiempo cero en las condiciones iniciales. ¿Sí la tengo o no la tengo? Pues no, mis. No, no la tengo, No la nada más tengo la corriente y tengo el voltaje. Pero entonces a partir de estos datos yo debo de poder encontrar esta derivada de corriente en tiempo cero, que de hecho fue una parte de lo que hicimos al inicio del curso, determinación de condiciones iniciales y finales de funcionamiento del circuito. Entonces aquí decimos, por ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener que el voltaje en la inductancia más el voltaje en la capacitancia más el voltaje en la resistencia va a ser igual a cero porque no tengo fuentes. De aquí, el término que contiene la derivada de corriente, ¿cuál viene siendo? ¿El voltaje en inductancia, voltaje en capacitancia o voltaje en resistencia? ¿Cuál de estos otros voltajes me involucra a la derivada de la corriente con respecto al tiempo? ¿Qué me dice la ley de Faraday? ¿Cómo determina el voltaje de una inductancia? Ley de Faraday, ¿a qué es igual? Voltaje de una inductancia. La inductancia por la variación de corriente con respecto al tiempo. Correcto. Aquí es donde aparece la derivada. Entonces, voy a despejar de esta ecuación. Voy a despejar de esta ecuación el voltaje en la inductancia, porque yo lo necesito. Necesito para saber cuánto vale la corriente. Si de aquí despejo a la derivada de corriente con respecto a tiempo, me va a quedar entonces como voltaje en inductancia sobre la inductancia. Entonces yo necesito saber cuánto vale el voltaje en la inductancia. Más bien, cuánto vale el voltaje en la inductancia. Bien, entonces aquí lo voy a despejar de la ley de voltajes de Kirchhoff, que voy a tener que el voltaje en inductancia va a ser igual a menos el voltaje en capacitancia menos el voltaje en resistencia. Estoy trabajando con esta ecuación. Con esta. ¿Sí? Entonces de ahí estoy despejando al voltaje en la inductancia. De aquí entonces, sustituyendo ya en términos más específicos, sería 1 sobre la inductancia, que va a multiplicar a voltaje en capacitor más voltaje en resistencia, ¿sí? Porque de hecho, así está aquí el despeje. No es cierto, corrijo. Corrijo, y entonces aquí voy a poner que el voltaje en la inductancia queda determinado por menos, factorizo de aquí el signo menos, me queda como voltaje en capacitancia más voltaje en resistencia, más voltaje en resistencia. Haciendo factorización del signo menos, me quedó a la hora de hacer el despeje, aquí me queda más voltaje en resistencia. Entonces, lo que vale el voltaje en inductancia, si lo sustituyo por acá arriba, entonces me va a quedar como menos, menos que tengo aquí, inductancia la tengo acá abajo, voltaje en capacitor en tiempo cero, aquí sería entonces voltaje de capacitor en tiempo cero, más voltaje en resistencia en tiempo cero. Voltaje en resistencia en tiempo cero. Entonces, la derivada de la corriente con respecto al tiempo en tiempo cero, específicamente, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser igual a menos 1 sobre la inductancia. Bueno, la inductancia en nuestro caso vale 1 Henry. Sería 1 sobre 1. Aquí vamos a subir. ¿Cuánto vale el voltaje en tiempo cero? Según las condiciones iniciales. Aquí está. 0. Entonces, la subimos acá. Pues serían 0 más
El voltaje en resistencia es la resistencia que queda funcionando, que es la de 5 ohms, por la corriente en tiempo cero. ¿Cuánto vale la corriente en tiempo cero? 5. 5 amperes. Entonces, acá sustituimos, esto serían 5 por 5, y aquí esto nos queda como menos 25 amperes sobre segundo. Está variando entonces menos 25 amperes sobre segundo la corriente con respecto al tiempo. Entonces, este es el valor que voy a utilizar acá arriba. Serían menos 25. A eso es a lo que voy a igualar la derivada. Entonces, este es mi valor de la derivada y lo sustituyo aquí arriba. Ya con esto entonces evalúo los demás términos, de hecho ya los tengo evaluados, y finalmente me va a quedar que aquí la constante A2, aquí la constante A2, va a estar multiplicada por el término que tengo acá, sería de 1.658, 1.658 a 2, acá de este lado que me queda, aquí me queda menos 2.5, es que tengo que poner aquí, 2.5 que multiplica a 1 por el coseno de 0, que es 1. Este término se hace 0, y esto entonces va igualado a menos 25. Ya habíamos determinado por acá el valor de la constante, de una de las constantes, ¿no? La primera evaluación, aquí está. A1 es igual a 5, entonces si sustituimos aquí, sustituyendo A1 igual a 5, pues vamos a tener que este es 1.658 a 2, menos 2.5 por 5, que es lo que vale a 1, igual a menos 25. Y de aquí despejamos a 2 va a ser igual entonces a menos 25 más 2.5 por 5, ¿cuánto nos da? 2.5 por 5 nos da de 12.5. Y esto lo voy a dividir entre 1.658. Ya el resultado final para A2 es de menos 7.539. Eso es lo que vale la constante A2. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas sobre cómo encontramos A2? No, mis. Muy bien, entonces ya tengo los dos términos que me hacían falta para terminar de agarrar mi ecuación de la corriente instantánea. Entonces aquí la corriente instantánea va a ser igual a E a la menos 2.5 tiempo por A1. A1 es de 5, coseno de 1.658 T, más A2. A2 es menos 7.539 por el seno de 1.658 T. Estos son entonces amperes. Aquí está entonces la respuesta subamortiguada que tengo para este circuito. Y es la respuesta transitoria. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? Pues de momento no, mis. Muy bien, esta es respuesta natural o transitoria. Entonces, mientras nuestra expresión tenga una exponencial decreciente, ya sabemos que es transitoria.
Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a dejar la sesión de clase hasta aquí y continuamos el miércoles.